Hola, buenas noches, bienvenidos a Encuentros TV. Hoy les proponemos mirar a la vida cara a cara, mirarla y aceptarla como es, con su miel y con su hiel. Aceptar que un día nos lo da todo, nos da la felicidad y después, sin avisar, nos pone una difícil prueba por delante en la que sin duda crecemos como personas, pero que nos tambalea y nos hace plantearnos muchas cuestiones o redescubrir todo lo que nos rodea con pequeños detalles que antes no nos fijábamos en lo que nos ofrecían. Para ello vamos a hacer cosas, vamos a conversar con el invitado de hoy que nos anima a tener en cuenta que todas estas dificultades forman parte de la vida y por tanto hay que aceptarlas como tal. Es un luchador, es una persona valiente que ha convertido la naturalidad y la normalidad en su seña de identidad. Hoy estamos con Antonio Maillo. Militante de izquierdas desde que alcanzó la mayoría de edad hace ya más de 30 años, Antonio Maillo Cañadas, cordobés de Lucena, es un político que sabe latín y griego, además de inglés e italiano. Licenciado en Filología Clásica, ha ejercido como profesor de secundaria en Sanlúcar de Barrameda y en Aracena, donde también ha sido concejal por Izquierda Unida e incluso candidato a la alcaldía, compaginando sus dos pasiones. Me gusta definirme como un hombre comprometido. Un compromiso que lo llevó a afiliarse al Partido Comunista en 1996 y a dedicarse en los últimos tiempos en exclusiva a la política. En junio de 2012 fue nombrado director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, en el gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida, cargo que abandonó un año después para ponerse al frente de su partido. Tras ser elegido en primarias, Maillo se estrenaba en 2015 como candidato de su formación a la presidencia de la Junta. Todo un reto. Todo es nuevo, todo te sacude, todo es intenso y tiene pues, es pura vida. Y con la vida misma se topó en diciembre durante la campaña de las generales, cuando tuvo que suspender todos los actos por problemas de salud. Después de 3 meses de baja, retomaba su actividad el pasado marzo. Aquí en Canal Sur Televisión ponía por primera vez apellido a su enfermedad. Un cáncer de estómago, se ha extirpado, ahora tengo que tener una cura complementaria. Una actitud valiente para ayudar a que se normalice este tema, como ha hecho con otras cuestiones como su homosexualidad. Antonio Maillo, buenas noches. Buenas noches. Parece que la vida le ha convertido en un normalizador en esta sociedad que nos rodea, primero con su homosexualidad y ahora con su enfermedad, con el cáncer. ¿Cuesta trabajo dar ese primer paso y hacer público algo tan íntimo y tan personal? A lo mejor tiene relación, pero tomar con naturalidad las cosas, es decir, si te lo preguntas, no negarlo y sobre todo darle una normalidad que en los espejos emocionales que somos las personas, la gente te responde también con normalidad. Y además eso le hace bien a uno mismo, o sea que es casi una cuestión de propio interés personal. Y desde esa naturalidad que, veréis, antes de estar en el foco de la política uno existía, ¿no? Y entonces una naturalidad que siempre llevaba además en mi trabajo, en el instituto, y que además no ha sido fuente de conflicto, y de eso siempre me he sentido muy orgulloso. Pues yo creo que también damos o marcamos una pauta, ¿no?, de conducta a mucha otra gente en la que se puede referenciar en nosotros. Pero a usted la enfermedad le ha cambiado. ¿Le ha cambiado el carácter? ¿Le ha cambiado la forma de ser? Bueno, seguramente la forma de encarar la vida, evidentemente, le tiene que haber cambiado por fuerza, pero ¿el carácter le ha cambiado? ¿Usted se encuentra distinto antes del proceso que ha sufrido? Desde luego distinto a los últimos tiempos, sí, claro que sí. Es que uno cambia porque le cambia la circunstancia y la percepción de la vida, ¿no? Y sobre todo cuando una enfermedad como la del cáncer, ¿no?, que tiene todas esas connotaciones de tabú, de dificultad añadida, de imprevisibilidad, de no saber cómo va a acabar respecto a tratamiento, de las repercusiones que tiene con respecto a la vida, te cambia obviamente. Y yo le puedo decir que el paradigma vital ahora mismo se ha transformado, y en el carácter también. Bueno, porque además estoy mucho más tranquilo y más afable. Yo casi le diría que se le nota. Se me nota, ¿verdad? Sí. Yo también me lo noto, ¿eh? Sí. Porque, mira, ¿sabes una cosa? No es que usted haya sido inaccesible en absoluto, siempre es una persona cercana, pero muy estresada, es verdad que, muy estresada y más intención. Muy intención. Esa es una de las características que han definido tener un puesto de responsabilidad política y no tomar conciencia de que somos vulnerables, pues hace estar con un carácter diferente. Hay una cosa en política que siempre he notado a diferencia de nuestros trabajos, ¿no? Hay como un ambiente, decía, de infabilidad o de invulnerabilidad. Parece que en política todos tenemos que ir fantásticos cada vez que hay una rueda de prensa, una intervención. Las debilidades no existen.
Y son valores que creo que no acertamos cuando proyectamos en la política una suerte de infalibilidad. Si este testimonio sirve para introducir la vida en todas sus dimensiones, como decía Marta tan extraordinariamente bien, es decir, la miel y la hiel forman parte de la vida. Por tanto, cuando toca una enfermedad, no toca una tragedia. Esto es vida también. Y hay que afrontarlo como tal. Es verdad que es una enfermedad grave, que es una enfermedad con dificultades, que es una enfermedad que tiene además el estigma social, y ahí sí entra la dimensión pública. Tomar conciencia de una reflexión personal, que lo mismo que me había pasado a mí en mi proceso de desatascar el saber que tengo esta enfermedad y que hay que decirla, que no hay que avergonzarse de estar enfermo, también proyectarlo socialmente para que en esa naturalidad podamos también referenciarnos en hablar sin problemas y sin tapujos. ¿Por qué? Porque la vida sigue. Ahora mismo el momento más importante esta noche del viernes aquí hablando nosotros. Pero la vida sigue y nos concentramos en ella y la disfrutamos. Y yo creo que cuanto más hablamos de la palabra cáncer, más naturalizamos y más neutralizamos. Estamos encantadas de tenerte aquí esta noche con nosotros, de tenerle. Y bueno, Carmen no ha dudado en entrar en la conversación inmediatamente. Nos acompaña también otra Carmen, Carmen Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas Carmen noches. Benavides, Carmen Rodríguez, buenas noches a las dos. Y aquí comienza esta conversación en la que queremos ver eso, cómo la vida nos va haciendo cambiar y cómo en un político como usted, en activo, que acaba de incorporarse después de esta enfermedad, pues hace este ejemplo y demuestra todo lo que hay que seguir haciendo y aportando en la vida. Supongo que en los primeros momentos, cuando le dijeron la enfermedad que tenía cáncer de estómago, vamos a decirlo, sin miedo y sin tapujos, a lo mejor llegó a pensar, qué mala suerte he tenido. ¿Le pasó? Bueno, no. El shock es mayor. El shock es mayor. Porque a mí me pasó que un día estoy en un acto público y por la noche me hacen una prueba y me dicen, no nos gusta lo que ves. Con lo cual, en fin, sí hice una reflexión, que es decir, tengo dos opciones. Una, abrir ese camino de lamentarme de algo que no debería haberme tocado y me ha tocado. Bueno, no debería haberme tocado, es un acto de arrogancia, pero si lo piensa de decir, bueno, ¿por qué me ha tocado a mí? Crear ese camino, por el contrario, decir, vamos a concentrar toda la energía en cuidarnos y en tener la seguridad de que la gente que te va a atender, el personal sanitario, va a hacer todos los esfuerzos por curarte. Y ese fue el camino que cogí. Digamos que no tuve tiempo de empezar a reflexionar retrospectivamente, ¿no? Salta, pero el shock quizás es más importante y las ganas de salir adelante y sobre todo el sentir que a ti te toca como todo el mundo. Y a partir de ahí concentrar tu energía no en el lamento, que creo que puede llevar una dinámica negativa que no ayuda, y sí en el esfuerzo por curarte. Su vuelta a la vida política o a la vida pública... Progresiva, poco a poco. Sí, dijo aquí en Canal Sur usted que iba a ser progresiva, que iba a escuchar a su cuerpo. ¿Qué le está diciendo su cuerpo ahora que está en pleno tratamiento? Pues mira, a lo que dice Carmen, en eso he cambiado. Es darte cuenta que no escuchamos a nuestro cuerpo. Estás en política, ahora tú te levantas con preocupaciones en las reuniones, el atender a tal asunto, el intentar hacerlo lo mejor posible cada día, y resulta que el cuerpo pasa todos los días sin ser atendido y te llama. Aquí me ha dado un gran portazo, ¿no? Pero mi cuerpo me dice que tengo que ir con mucha prudencia, que en caso de duda siempre en favor del cuerpo, como en favor del reo, y que por tanto paciencia, porque hasta septiembre voy a estar en un tratamiento de quimioterapia, paciencia y sobre todo respetar mucho los tiempos. Ahora lo podemos hacer porque estoy en una semana que estoy de descanso, de tregua, pero cuando empiece evidentemente ralentizo el ritmo y me quedo en casa y sobre todo cuidándome, ¿no? Y ese cambio, eso sí que es cambio, Carmen. Es decir, de pronto lo más importante es el cuerpo, que no lo he cuidado, y cuanto más lo cuido ahora me doy cuenta de que antes no lo había hecho. Y cómo eso pues mejora el carácter. Y yo que soy una persona que creo que soy una persona afable y tal, el estrés te hace una persona muy tensa y muy rígida, ¿no? Y eso en política es muy cruel, porque además nos volvemos gente extraordinaria que conoce, en un contexto político de pronto pues surge el desencuentro, y eso es una de las cosas que nos gustan de la política. Y a la contra se lo pregunto, usted ha cambiado, pero y en su entorno, quiero decir, el otro día en el Parlamento veíamos antes las imágenes, se le recibió con un cariño... Sí, lo percibí además. Sí, se notó, desde luego, se notó por parte de todo el mundo, no solo sus compañeros diputados, la presidenta de la Junta, los consejeros, los periodistas.
los trabajadores del Parlamento. No sé si es que también nosotros o la gente cambiamos, o si tiene usted esa percepción de que su entorno ha cambiado y le lanza a usted un caudal de fuerza que no sé si también en estos casos ayuda. Vamos a ver, yo creo que la gente, lo decía antes con lo de los espejos emocionales, la gente se proyecta y te devuelve lo que tú das o lo que tú generas, pero también hay una actitud de compasión en el sentido no de lástima, sino de compasión, de sentir contigo. Empatía. Claro. De empatía, de padecer y de sentir contigo. Y yo creo que eso es una de las... nuestra sociedad tiene muchas heridas y tiene muchas enfermedades, ¿no? Pero sin embargo eso es un síntoma de una sociedad sana, que es la solidaridad como una fuente y un río que te da la gente cuando tú la necesitas. Porque frente a lo que se pueda pensar, yo creo que una persona cuando está en estas circunstancias, el afecto y las emociones, todo lo que se transmita es muy válido. Se convierte en una vitamina diaria, en un coadyuvante también para la cura. Y yo lo que sentí es la sinceridad que me conmovió, porque eso se percibe también. Y cómo, bueno, pues la gente descubre la esencia, en los momentos esenciales, lo positivo de las relaciones, unas relaciones que no siempre son agradables. Aunque sí tengo que decir una cosa, en el Parlamento de Andalucía, pese a veces lo arisco que aparece y lo tosco que a veces es demasiado y no es sostenible desde el punto de vista político, tengo que decir que desde el punto de vista de personal no he notado eso. Yo, por ejemplo, además, que tengo una relación muy estrecha y muy afectuosa con María Jesús Montero, porque además estudiamos juntos, no la misma carrera, pero sí al mismo tiempo, en fin. Nosotros hemos tenido debates políticos muy duros con los presupuestos, pero eso no ha quitado el afecto personal que nos tenemos mutuamente. Y claro, eso después se multiplica cuando llega, ¿no? Pero es verdad que la gente te devuelve, yo creo que un afecto sincero en un cambio hacia alguien que necesita ese afecto. Yo creo que está bien que se cuente, porque en un momento además en que los políticos, la clase política está bastante denostada y usted consiguió transmitir una imagen de bondad, ¿no? Al menos así lo veo yo, de la clase política, de los compañeros, ¿no? De, bueno, pues esa realidad de la que usted hablaba, que se ve, por ejemplo, en una tribuna, en la tribuna del Parlamento, y que después es bastante distinta, ¿no? Fuera de ella. Sí, porque a veces yo creo que es verdad que crispamos mucho, de pronto hay una también se traslada a la sociedad. Sobrerepresentación, que después te das cuenta que las diferencias a lo mejor no son proporcionales al tono, y hay una construcción, hay una teatralización en la política. Esa fue una oportunidad para también decir lo que yo siento, y lo que yo sentí en ese momento. Cuando alguien pregunta, ¿la política debería ser más humana? No, la política es profundamente humana, en sus miserias y en su grandeza, exagerada. En su grandeza solidaria es muy buena, y en su miseria también. Y eso es condición humana. Quizá la política lo que necesita es más ternura. Yo creo que necesita ternura porque eso no se compadece con la firmeza en tus convicciones. Y se ha endurecido mucho. Se ha endurecido mucho y no siempre hemos ido a mejor en los tonos y en la acritud del discurso, porque además cuando sostenemos todos un tono muy alto y muy agrio y en la forma además muy desagradable y todos nos impregnamos de él, estoy haciendo una profunda autocrítica, desconectamos a la gente. Exactamente, claro, eso es lo que empieza a diferenciar y a Sí, desencantar. empieza incluso a no ser rentable, pero tampoco es rentable para ti ni emocionalmente, porque lo pasamos mal y al final tiene un coste. decimos, bueno, ¿por qué esa dureza? ¿No? Y eso menoscaba mis principios y mis ideas y la defensa apasionada que tenemos que hacer de ellas. Y a lo mejor somos tan imbéciles los humanos que tenemos que darnos cuenta de una forma profunda cuando te pasan estas cosas, ¿no? Yo eso sí lo he pensado, que parece que nos tiene que llegar este tipo de situaciones para pararte, porque mi cuerpo ha dicho que me pare, eso es verdad. Y se aprende, ¿verdad?, a escuchar el cuerpo. Se aprende muchísimo, se aprende sobre todo, primero, el contraste con lo descuidado que lo has tenido, y en segundo lugar, todo lo que te devuelve multiplicado. Está hablando de cómo se está relacionando con sus compañeros de profesión y de partido, con la gente que le rodea, pero seguro que también a raíz de esta enfermedad está teniendo muchos momentos de soledad, muchos momentos de escucharse, como decía usted antes, no solamente a su cuerpo, sino también su mente, ¿no?, su alma. En esos momentos, ¿cómo hace para ahuyentar los malos pensamientos y conjurar los positivos? Claro, esa es la disciplina. Esa es la disciplina, por ejemplo, de algo que está ahora muy actual, ¿no?, que es la atención plena, como una disciplina precisamente de pensar en el presente, y que si hay pensamientos negativos, que los hay, y tienes que estar una disciplina para dejarlos que pasen y
sobre todo que no te contaminen ni que te contagien, que yo creo que tenemos mucho acumulado de que a veces un pensamiento negativo parece que desborda a todos los positivos que tenemos y nos hace perder, y por tanto hay algo en la vida que no, o en la sociedad que no nos funciona bien, una sociedad que está permanentemente tan crispada de que se anteponen los pensamientos negativos sobre los positivos, es que algo falla. Y en los momentos de reflexión que he tenido tanto, que me he refugiado mucho en la lectura, me he refugiado mucho en la música, en la música clásica también, porque da mucha paz, ¿no? O por lo menos a mí me la da. Es verdad que es una disciplina que no siempre se domina, ¿eh? Y que hay que hacer un sobreesfuerzo, y a mí me pasa mucho, ¿no? Esos pensamientos borrosos ahí que te emborronan un poco el ejercicio de la práctica de la bondad y de la práctica de buen rollo, ¿no? De la buena energía. Estamos escuchando una de sus músicas favoritas, Casta Diva, un fragmento de la ópera Norma. De Bellini, interpretado por la grandísima María Callas. La más grande. La más grande. ¿En qué momento se escucha, Antonio Maillo, esta música? Pues en momentos de mucha introspección y de una soledad querida, ¿eh? Y por ejemplo, cuando uno, en este caso, escucha la belleza se escucha, se ve y te ayuda a disfrutar de la vida, escuchas la belleza y además te impregnas de ella. Y creo que, no sé si es una pedantería o no, pero la música clásica en mi caso a mí me condiciona mi estado de ánimo y me condiciona mi forma de estar en el mundo. Y a mí Callas me envuelve, es decir, a mí me da mucha paz la profundidad de su voz y la belleza que transmite. Y como yo soy muy esteta, como me decía un amigo mío, colega del trabajo, dice, eres muy griego, ¿no? Me gusta mucho la estética, la belleza, y la belleza auditiva también está en esta formidable área, ¿no? De los que elige la música dependiendo sí, de su estado yo de ánimo. Yo elijo la música. Y una de las cosas que me acompaña más, por ejemplo, esta o la Chopin de Händel, que es formidable. Esa canción además muy adecuada al momento que estaba viviendo, que me ayudaba a canalizar un poco todos los atascos que tenía que ir gestionando mientras uno iba asumiendo que tenía una enfermedad grave, que tenías que afrontarlo y que era mejor afrontarlo de manera positiva, porque los días pasan y no se recuperan y no pierdes nada por afrontarlo de manera positiva que de manera negativa, que te puede meter en un bucle que yo creo que perjudica objetivamente la recuperación. Yo creo que oyéndole podría usted seguramente, digo, sin abandonar su actividad política, pero dedicarse un poco a ser coacher de políticos, porque seguramente tiene usted mucho que transmitir y mucho que enseñar a la práctica política de hoy en día, que vemos con todos los vicios que usted está relatando, la tensión, el estrés, el no escuchar a la ciudadanía, el elevar el tono, la crispación. Bueno, la política es un reflejo de la sociedad, ¿eh? Quiero decir, no un mundo tan alejado. O al revés, una cosa se transmite a la otra. Totalmente, todos nos proyectamos, todos nos influimos, ¿no? Pero fíjate, hubo una amiga mía, compañera de trabajo del instituto, que me llamó porque ella lo que más le gustó fue que ella observó una sesión, en la sesión que se me recibió y que, bueno, en la que volví y tal, se observó un debate más calmado, ¿no? Es decir, uno con su proyecto, su proyección, su testimonio también influye en los demás. Yo creo que ese día influía, a lo mejor otro día me va a decir, mira, niño, cállate un poco, pero ese día influía, bueno, pues ese día lo ganamos todo, ese es un patrimonio de todos los parlamentarios y parlamentarias de todos los grupos. Hubo un tono más diríamos más humano, yo creo que más tierno. ¿Que influyó que yo volviera? Sin lugar a dudas, en ese momento de cariño y de afecto. Bueno, pues en eso es lo que tenemos que construir. Yo también me lo tengo que trabajar también, y todos, ¿no? Y yo creo que, en fin, me tengo que plantear todo, ¿eh? Porque uno se plantea todo. Y los ritmos de estrés que tiene la política no son gestionables. No son gestionables en este estado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Que va a abandonar su actividad política? No la voy a abandonar, de hecho. No, claro, por eso que está usted en pero activo. la tengo que gestionar de otra forma. Si los niveles de estrés que yo tenía antes, con una agenda absolutamente deshumanizada, que me levantaba a las 6 de la mañana a las 7, que llegaba a las 12:30 a las 1 de la mañana a casa, que la tenía como una pensión de dormir, y con una tensión diaria absoluta, eso lo voy a desterrar. Y si eso es incompatible con la política, pues evidentemente no sigo. ¿Cuál es mi reto? Reconvertirla. Claro. Es decir, poder seguir quiero que aportando, y creo que de una forma más armónica con mi cuerpo, y creo que puedo ser incluso más útil
de lo que era antes, y ese es el reto, pero hay que gestionarlo. Es el reto. Usted lo dice como político, pero hay tantísimas personas que no trabajan en la política y que les pasa lo mismo. Estoy en política ahora porque me ha tocado con una circunstancia. Es un aprendizaje que tendríamos que tener todos. Yo he estado 20 años en un instituto, es decir, que si a mí me dice cómo me identifico más, pues evidentemente la política para mí es algo más transitorio que lo que puede ser la docencia, ¿no? Entonces, esto es una etapa, es verdad que la proyección pública me ha hecho dar una reflexión más de decir, bueno, yo creo que, igual que me he desatascado yo personalmente, cuando me he reconocido y le digo a mis amistades con normalidad que tengo cáncer, yo creo que públicamente, si lo digo y hago de esto una experiencia transparente, creo que puede ser una ayuda. Y hay mucha puso gente... fecha de caducidad? ¿La política la Sí, mantiene? Claro, lo que pasa es que no me gustaría poner la caducidad por una cuestión de enfermedad, sino por una voluntad personal. Eso siempre la he tenido, ¿eh? O sea, acto... y a veces, eso sí lo he pensado, digo, joder, hay que ver que a lo mejor me tengo que ir por la política, por la salud, y lo que me hubiera gustado es decir, oye, creo que la sociedad tiene que mojarse para que mucha gente muy, muy buena en lo suyo, en su trabajo, en su testimonio de vida de cada día, aporten a la política. Nadie que está contento, por ejemplo, médicos extraordinarios, periodistas fantásticos, que estén apasionados con su trabajo, se va a ir a la política para toda la vida. Y si es dura, menos. Y yo creo que para atraer también a gente muy buena que pueda hacer una aportación, un servicio a la sociedad, también hay que abrir unas alfombras más amables en esos espacios de la política, para que sea una cosa transitoria y enriquecedora. Y también de vuelta. Porque uno de los males de la política, siempre lo he dicho, ¿no? Y eso pasa también en mi organización, o sea que eso no es una cuestión transversal, es la profesionalización de la política. Yo creo que la política no puede ser una profesión. Uno no puede sentir que está en política y tiene que estar de los 20 a los 60, porque eso te condiciona. Porque después tú tienes cargas familiares, es humano, ¿no? Tienes hipotecas. ¿Cómo lo ve? ¿Como un ejercicio de responsabilidad de la política? Sí, un imperativo ético de nuestra sociedad, de todos, de vosotros también. Nosotros tenemos que dar el salto. Y cuando hablamos de la política, no, quiero decirlo en su lato sensu, es decir, en su amplio sentido. Yo creo que el compromiso social, vamos a decirlo así, ¿no? El estar en un AMPA. Eso también es un compromiso político, no todo tiene que ser estar de parlamentario, o sea, yo creo que se hace servicio a la sociedad en muchos aspectos, ¿no? Pero el sentido de compromiso tenemos que darlo. Y impregnar la política de vida, en todas sus variables, es decir, de gente que ha padecido la precariedad laboral, las dificultades de pagar una hipoteca, la conciliación familiar. Entonces, si no tenemos mujeres con cargas familiares, no hay una proyección, porque nadie se sitúa de una manera más auténtica que respecto a quienes padecen en una situación de desigualdad donde todavía los hombres no estamos en lo que tenemos que estar en cuanto a la igualdad de tratamiento, en las responsabilidades colectivas de la unidad familiar, etcétera, pues esa empatía se tiene que proyectar. Magníficos médicos que proyecten en la política la idea de mejora de la sanidad, yo creo que enriquecería mucho. Y en ese sentido, pues yo aspiro desde luego a la vuelta al instituto, aspiro a vivir mucho y a disfrutarlo. Lo que pasa es que es verdad que esta sacudida me ha obligado a una reflexión que no tenía prevista. ¿Y qué cree que perjudica al ejercicio de la política, no a los políticos que, como usted acaba de decir, son un reflejo de la sociedad, de lo que hay en la sociedad? El ejercicio de la política, ¿qué es lo que le perjudica? ¿El funcionamiento de los partidos? ¿Quizás la forma de aplicar la administración del Estado? ¿Qué es lo que usted cree que ha convertido a la política, por lo menos en nuestro país, en esa cosa tan deshumanizada, ¿no? Fíjate, algo deshumanizado, desprestigiado socialmente, que solamente te hace llevar una vida, en fin, insana, en muchas ocasiones. Y sin embargo nos mojamos. La verdad que tiene guasa eso, ¿no? Yo creo que hay la política, en términos estrictos, es una lucha despiadada por el poder y por la consecución de tu objetivo y conseguir los instrumentos. Entonces, cuando no se impregna de otros valores, pues llega a la sustanciación de una falta de escrúpulos que no es beneficioso para la sociedad, ¿no? La lucha por el poder sin valores éticos, sin referente ideológico, daña mucho. Y yo creo que, desde mi punto de vista, el mayor favor que se puede hacer a la política es con un mayor compromiso de gente, de más número de gente que no se moja en ella. Si se deja la política a los que nos dedicamos ahora, por ejemplo, exclusivamente a ello, si no hay un contrapoder de gente que desde su perspectiva le da unos matices diferentes, todo se convierte en una lucha descarnada por el poder. Y se olvida al final cuál es el origen que te dio el salto
a la responsabilidad política. Por eso es tan importante establecer correctivos, es decir, estar temporalmente, porque nadie puede creerse tan arrogante y soberbio como para creer que él solo puede cambiar algo tan superestructural como es generaciones y generaciones de un modo de hacer las cosas. ¿Los mecanismos cuáles son? La temporalidad, ¿para qué? Para evitar asentarte e incorporarte a esos valores que los mimetiza. Eso es así. Si yo me tiro como coordinador 16 años, dentro de 16 años yo tendré un discurso mucho más viciado. Es normal. No pretendo ser yo más héroe que nadie diciendo que yo voy a ser el puro y limpio. No, porque uno le afecta y va condicionándote todas las batallas que estás abordando. Y al final eso te va configurando tu personalidad. ¿Cuáles son los mecanismos? Sentido temporal, la no dependencia económica, la necesidad de una humildad que nos cuesta, porque en política hay mucha gente con muchas virtudes, y en dimensión personal hay gente, pero la humildad no es de nuestras principales virtudes. También depende de quién, ¿eh? En política no es la que más se destaca. No, seguramente no, pero también hay grados. Te voy a decir una cosa, no, sí, hay grados, yo estoy de acuerdo, y hay gente, no, pero es que hay gente formidable, ¿eh? Yo conozco parlamentarios y parlamentarias de otros grupos políticos, de todos los demás, de una categoría además que rasca, me encanta ese tipo de gente que tú le ves una dimensión única, ¿no? Como político, y después descubre en ellos pasiones, disciplinas que desarrollan, actividades que te emocionan, pues son gente fantástica. Usted está hablando de los malos vicios, ¿no? De la política. Sí, se ha producido un relevo generacional importante, bueno, pues aquí en Andalucía, pero también a nivel nacional en la mayoría de los partidos. Con ese relevo generacional me imagino que se ha intentado corregir algunos de esos males de los que usted hablaba, pero han cogido también esos vicios, esos nuevos políticos. Y si es la reflexión que hacemos, a lo mejor es que hacemos mucho reduccionismo sobre las dimensiones del político. ¿Siempre es el político el que está crispado o también hace cosas, hace propuestas? También estamos ante un debate que yo creo que también vosotros lo hacéis, ¿no? Vosotras, en este caso, lo hacéis, que es el debate de cómo en los medios también os veis condicionados por aquello que puede ser más llamativo y, por tanto, lo más llamativo no siempre es lo más positivo, ¿no? Entonces, se produce una distorsión respecto a la actividad completa que hacen las personas. La renovación yo creo que ha sido buena. Primero porque también es verdad que los protagonistas de la transición han sido protagonistas durante muchos años. De hecho, yo pertenezco quizá a una generación, la de los 50 de ahora, entre 50 y 55, que hemos estado taponados por la anterior. Yo soy el portavoz, quizás, después de Juan Marín, soy el portavoz de grupo mayor. Tanto Juanma Moreno como Susana Díaz, la presidenta, o Mario Jiménez, o Teresa Rodríguez son más jóvenes, ¿no? Pertenecemos a una generación que hemos sufrido el tapón de la generación de la transición que ha estado mucho tiempo, pero el relevo generacional primero es sano y yo creo que en este caso tenemos una ventaja con respecto a los que nos precedieron, que es que podemos modificar cosas que la experiencia virgen que tuvieron los que empezaron de cero, pues no acometieron bien. Y yo creo que habría que abordar un sentido de buscar una cierta conciliación en la actividad política que permita a mucha más gente entrar en ella. Y una curiosidad, tengo entendido que usted fundó el Izquierda Unida en 1986 en Lucena. Bueno, la fue asamblea de de allí, ¿no? Sí, eso, sí. De allí en Lucena. Y 10 Con años 19 después añitos, sí. se hizo militante del Partido Comunista. No, lo hice 10 años después. Eso, 10 años después. Sí, eso, perdón, que lo he escuchado Ha dicho mal. 19, perdón. Bueno, 10 años después. Es lógico ese paso, pero ¿por qué 10 años después? Pues fue una forma muy fácil, porque yo probé oposiciones, estudié aquí en Sevilla, probé oposiciones y me fui a San Lucas de Barrameda. Y allí conocí a una gente extraordinaria, comunistas del campo y de la mar, una gente que con su testimonio de una austeridad y una ejemplaridad moral extraordinaria y ética. Y desde ese testimonio, el que me llevó a decir, yo quiero ser como ellos. Una gente muy honrada, ¿no? Con unos valores que se han perdido muchos, ¿no? Los valores de la solidaridad, de la fraternidad, de una lucha dura en unas condiciones de ellos y de su familia muy difíciles y que, sin embargo, en ese poder de convicción, en esa pasión por la idea, eran unos referentes éticos para una comunidad como la del pueblo de San Lucas, incluso de gente que no se sentía comunista, pero sí le reconocía esa autoridad moral. Y desde ese testimonio es el que me hizo decir, yo quiero ser como ellos, o parecerme o intentar que en esa pauta de conducta yo me identifique. Y usted que habla tanto de ideales, y es verdad que además entra dentro del discurso comunista, yo creo que son las personas que más... Seamos comunistas o no, quiero decir, la gente tiene... Yo, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta mucho es que la gente defienda con pasión su idea, aunque no sean las mías,
Pero defenderla con pasión y con honestidad, a mí me parece eso formidable, y ahí encuentro yo un diálogo. En el diálogo de gente que tiene fe y de los que no tenemos, pero en el diálogo de la gente que tiene esa fe, uno lo escucha y lo atiende, y en su convicción hay mucha fuerza. Claro, y se Y a enriquece mí me gusta. uno, está claro, Hombre, el contraste siempre te enriquece en el diferente, no en el igual. Pero yo iba a algo un poco más concreto, desde esa postura y de esa pensar que la política no es nada, sino lo rodea una serie de ideales, etcétera, y que uno acaba contaminándose por otras cosas. ¿Cómo vive usted, por ejemplo, declaraciones como las en concreto, de los dirigentes de Podemos, cuando decía Pablo Iglesias aquello de nosotros no somos ni de izquierdas ni de derechas, tal, aspiramos a superar en una fuerza con la que además Izquierda Unida aspira Decía dos cosas otra que ya no vez? dice. Bueno, esto ya es otra No, porque cosa. observa que dice, nosotros no somos izquierda y derecha y tal, que no lo comparto, y ahora se sitúa en el campo de la izquierda. Dos, antes hablaba de casta, ahora ya se lo ha olvidado. Supongo que porque ya ha pertenecido. Supongo que porque las cosas ya no son lo que eran también, ¿eh? Pero claro, bueno. eso es un aprendizaje. Pero usted, en fin. ¿cómo vive eso? Porque además es ver. una fuerza, la de Podemos, con la que ustedes aspiran a encontrar un camino. Ya, si quiere, luego hablamos del camino y de cómo concretamos ese camino, pero Nosotros el camino en aspiramos- conjunto sí aspira. Nosotros aspiramos a encontrarnos con la gente que coincide. Y Yo coinciden creo que es muy ustedes con Podemos reduccionista. entonces con esos No, pero es muy planteamientos. reduccionista. Perdóname, Carmen, Sí. la tesis no, vosotros no. Nosotros somos gente de izquierda que nos vinculamos a un proyecto como Izquierda Unida que no va a participar en una suerte de consenso para que nada cambie. Nosotros no vamos a participar en eso. Con aquellos que coincidamos, queremos, si hacemos un instrumento o se puede ir en torno a coincidencia de objetivos políticos y programáticos. Pero a mí que no me cuenten que uno tenga que dejar de ser lo que es, porque eso no es ni confluencia ni es nada. Por eso nosotros hemos dicho, lo estamos diciendo, que Izquierda Unida es un proyecto actual, que tiene que adecuarse organizativamente a los retos de un país que ha pasado con una crisis que lo ha cambiado en su modelo. Hay mucha gente que quiere volver a 2007-2008, y es un error. Eso conduce a la melancolía, no se va a volver a 2007-2008. Estamos en una sociedad nueva, muy desigual, y por tanto desde ese diagnóstico tenemos dos opciones, igual que con la enfermedad. Reflejarnos en la melancolía de un tiempo mejor, que ya no existe, o afrontar el tiempo nuevo con nuevas fórmulas y nuevos discursos que puedan resolver los problemas de la gente. Estamos hablando de una sociedad desigual donde hay una pobreza cada vez más extendida y vergonzante, en el sentido pudorosa, de gente que no se quiere reconocer, en que vivían bien y ahora viven en una absoluta precariedad. Y hay que dar respuesta. Usted me dice, ¿usted le gustaría ir con más gente que coincida con los proyectos de eliminación de la ley de la LOMCE para hacer una educación que garantice la pública, de blindar la sanidad pública y no tocarla, que es lo más sagrado que tenemos, si hay algo sagrado en esta sociedad, el cuidado sin importar los recursos que tú tengas? Queremos hacer una lucha contra la corrupción sincera y ser implacable en las administraciones públicas, con los contratos, con las vinculaciones con las empresas. ¿Hacer en definitiva un país más decente? Yo me apunto para sumar fuerza. Pero si alguien te dice, no, usted debe venir conmigo, debe venir en mi lista, escojo a los que quiera y debe dejar de ser lo que usted es. Eso no es, eso ni es unión, ni es confluencia, ni es nada. Por eso nosotros lo dejamos muy claro, nosotros no vamos a dejar de ser lo que somos. Hubo un intento de fusión, ¿no? Por absorción de Sí, Izquierda no, de Unida. absorción ¿no? nada. Digo un intento, pero que ustedes no aceptaron. No, ni nosotros ni nadie de Izquierda Unida se pueden ir olvidando. Es que eso no es unión sincera, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El PSOE antes lo quiso hacer con el PC, y de hecho absorbió muchos cuadros del PC y tal, y después algunos de Izquierda Unida. Pero no lo consiguieron, aquí seguimos, ahí. ¿Y cree usted que existente. su fortaleza ideológica, porque como decía antes, desde mi punto de vista, es verdad que los comunistas tienen ese bagaje de ideales que seguramente otras fuerzas no expresan a lo mejor en toda su intensidad, aunque la tengan, pero ¿cree usted que eso les da a ustedes una cierta superioridad sobre Podemos, que a lo mejor tiene otros vicios, como que es una formación joven, que todavía no se maneja, o que, no sé. Lo digo porque, en vista de las circunstancias, ahora resulta que ustedes están volviendo a recuperar parte del apoyo electoral, según refleja la última encuesta, en detrimento de Podemos. No sé si tiene algo que ver No, mira, con respecto ese fuerte a apoyo ideología, yo creo que ideológico todo que el llevan mundo tiene ustedes. ideología.
todo el mundo, incluso el decir, el que alguien diga yo no tengo el que ideología no es una es forma de entender la vida. Y el que no es de derecha, como decía. Pero lo que sí yo he desterrado es plantear ninguna suerte de superioridad moral en función de la ideología que tú tengas. Eso se acabó. Hay gente estupenda que son de derecha y creo que están equivocados, igual que hay gente de derecha que tengo muy cercana, que me dicen que soy un pobre hombre equivocado. Bueno, pues ya está. Quiero decir que... pero no hay superioridad moral sobre nadie. Lo que sí es verdad que nosotros sí le damos mucha importancia a que, en el fondo, estamos en política por intentar hacer cumplir aquello, o que se parezca esta sociedad a algo a lo que nosotros siempre hemos soñado de ella, ¿no? Y en ese sentido... yo creo que ahí sí es verdad que Izquierda Unida tiene como una especie de cultura política en la que tiene mucha importancia el por qué estamos, a quiénes servimos, qué es lo que queremos hacer y por tanto no entrar en una suerte de acuerdos que no tengan nada que ver con las razones por las que uno se mueve en política, ¿no? Pero de superioridad moral yo creo que eso hay que desterrarlo, porque a veces es verdad que se han cometido algunas errores, ¿no? De gente que se cree que está por encima de otros porque tengan determinadas ideas. Y ahí yo, desde luego, a lo mejor eso es una de las cosas que me han cambiado. Lo que está claro es que No lo sé. Pero la Lo voy a aparición, pensar. lo que quería decir es que la aparición de nuevas corrientes, de nuevas sensibilidades políticas, es también reflejo un poco de la sociedad. Ya no se puede dividir tan claramente entre izquierdas y derechas, ¿no? Hay muchos espacios intermedios y muchas maneras de confluir o no confluir. Es reflejo del final del bipartidismo. Pero hay una también que ha desigualdad habido. profunda, hay una desigualdad social. Y me da igual cómo se diga, pero habrá que definir sobre si queremos un país que vaya hacia la desigualdad, es decir, el modelo anglosajón, con un Reino Unido que está roto socialmente, un país absolutamente roto. Yo he estado en estancia como director de instituto, visité varios. Allí hay un ranking en los centros educativos cuyos resultados determinan su financiación. Por tanto, cada vez que son mejores sus resultados, se financian más esos y otros que tienen más dificultades se financian menos, y hay una absoluta desigualdad. Y si hay desigualdad en educación, ya no te cuento en el resto. Bueno, pues tenemos dos caminos. Y a mí me da igual cómo la gente se autodefina o no, pero nosotros vamos a apostar por un país decente y un país de iguales. Un país en el que nadie cuestione que la sanidad tiene que estar configurada para atender a la gente independientemente de los recursos que tenga. En Estados Unidos no es así. Mira, yo en Estados Unidos, con un cáncer de estómago, o yo estoy asegurado, o yo tengo recursos, o yo me hipoteco, o me voy a beneficencia. Así de claro. Eso sí lo he pensado mucho. Yo he pensado la suerte que he tenido de estar aquí. Porque eso sí que ha sido un motivo de reflexión estos meses, ¿no? Es decir, bueno, si yo viviera en Marruecos, Me habría muerto. a lo mejor no estaba con vosotros, ¿no? Y, oye, es muy importante la política en ese sentido, ¿no? Claro. Y es fundamental que hagamos un país de iguales, ¿no? Y esa es la lucha que nosotros tenemos. Que hay gente que no se quiere autodefinir como izquierda, me da igual. Yo lo que quiero es, si vamos a estar de acuerdo, en blindar derechos públicos, en que familias que no tienen recursos tengan unos mínimos recursos que le hagan vivir con dignidad, porque nadie quiere estar en las situaciones de extrema pobreza en las que ya hay un 18% de gente que vive en esa pobreza. ¿Estamos de acuerdo? A mí me da igual con eso, lo demás es secundario. Y a lo mejor anteponemos comunicativa y políticamente lo demás. Pero lo importante es a dónde queremos. Por eso yo digo ahora, bueno, vale, tú dices, Carmen, todo apunta a que nosotros nos recuperamos, es verdad. Yo creo que la actitud que está teniendo Alberto Garzón de honestidad política, de decir, oye, aquí se ha decidido en la elección, hay una cosa clara, aunque a nosotros no nos haya gustado nuestros resultados, que Rajoy no puede seguir de presidente del gobierno. Nosotros vamos a contribuir a eso. ¿Nos gusta el PSOE como gobierno? Pues no nos hace ilusión. Pero lo que está claro es que la sociedad ha dicho que Rajoy no gobierne. Vamos a contribuir a que este país no se defraude esa aspiración de cambio. Vamos a empujar, ¿para qué? Para cambiar leyes. Después nosotros en el Parlamento intentaremos condicionar para derogar la ley de educación, que es profundamente desigual, para blindar la sanidad pública, para dar mínimos de ayudas vitales a la gente. Yo en eso me apunto, porque la gente lo que está esperando no es lo identitario, lo que está esperando es que le resuelvan los problemas, ¿no? Y en ese sentido es en el que yo sí me identifico con aquella gente que quiera incluirse en eso. ¿Qué ocurre? Que puede haber propuestas políticas que, si tiene una traducción electoral, se multipliquen sin lugar a dudas, pero siempre desde el respeto a las identidades de cada uno. Pero ¿por qué el mensaje de Izquierda Unida cree usted que no caló en la ciudadanía el 20 de diciembre
y sí el de Podemos en ese momento? Pues no Aunque sabe ahora usted la de veces que nos lo hemos preguntado. Por dos cosas. Nosotros hacemos una retrospectiva de los 30 años que llevaba en Izquierda Unida. Yo tenía 19 años cuando, bueno, muy jovencito, ¿no? Montamos allí la asamblea en Lucena, en mi pueblo natal, y siempre podemos decir dos cosas. Una, que hemos diagnosticado bien, pero que a lo mejor hemos tenido el mal de Casandra. Casandra, sabéis, era una hija del rey Príamo de Troya, que tenía la virtud de la profecía, pero la maldición de que nadie la creería. Y un poco a nosotros nos ha pasado lo mismo, porque, por ejemplo, nosotros diagnosticamos en Maastricht, cuando estaba este país en la ola europea, que además podía estar justificada, ¿no? Porque llegaba un fondo europeo, todo se construía, etcétera, y nosotros decíamos, el modelo de Maastricht nos lleva a la ruina, a la pérdida de soberanía monetaria, a una política en la que nosotros no vamos a ser dueños de la capacidad de decisión sobre el modelo económico y social. Y nada, se nos tachó de lo que se nos tachó, pero 20 años después se ha evidenciado las dificultades que se han tenido en esta crisis. Cuando la locura del ladrillo, advertíamos de que ese modelo, por ejemplo, la recordada Concha Caballero en el Parlamento, que vosotras, además, que es una persona de mucho cariño en el Parlamento, que decía, en ese momento de locura, ella decía, un modelo dependiente de la construcción no tiene futuro, ¿no? Diagnosticamos bien, sin embargo, no hemos sido capaces de canalizar la frustración provocada por ese incumplimiento de expectativa o de dar ilusión, y eso es error nuestro. Yo creo que tuvimos un error en las elecciones europeas, de no haber satisfecho esa canalización de esa lectura del momento político. Se hizo una especie de decir, bueno, las elecciones europeas son un trámite, y resulta que las elecciones europeas se convirtieron en un elemento fundacional. Fue un error nuestro, no supimos leer. Y entonces yo creo que la arrogancia es la gran enemiga de la política. Por eso hay que tener siempre prudencia y, por ejemplo, la arrogancia de decir, bueno, como vamos creciendo en la encuesta, eso significa que lo estamos haciendo bien. Pues no, porque en un escenario de volatilidad como la que había, no haber hecho una lectura correcta nos ha llevado a este proceso. Pero como somos gente resistente, de largo recorrido, pues bueno, aguantamos, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que pensaba que iba a haber muchos militantes de Izquierda Unida que se iban a apuntar a las modas y no lo han hecho. Seguimos ahí en la brecha y yo creo que eso es también un patrimonio del que yo me enorgullezco personalmente, ¿no? ¿Y por qué le está costando al Congreso tanto ahora leer lo que dijeron las urnas el 20 de diciembre? ¿Por qué está costando tanto formar gobierno? ¿Cuál es su análisis? Yo coincido con Alberto Garzón en ese análisis. Él se puso en un esfuerzo de intentar interpretar los resultados, porque tenemos que decir una cosa, los resultados no nos gustaron a nosotros, bien, pero esos son los resultados que ha dado la sociedad española. Y eso es sagrado en democracia. En democracia, si hay algo sagrado, es respetar el resultado electoral, porque esa es la voluntad de la gente. Y desde esa interpretación nosotros constatamos el qué. Que si había alguna evidencia es que la mayoría de la sociedad española, y ya no digo la sociedad andaluza, que también no quería al Partido Popular en el gobierno. Es un mandato. Nosotros queremos interpretarlo. Y por eso hemos planteado el favorecerlo. Hay dos obstáculos. Uno, yo creo que el Partido Socialista ha cometido, bueno, un error, desde luego una dificultad para los que queremos no un gobierno del PSOE, sino un gobierno de cambios de política de verdad, que es blindarse con Ciudadanos, pero bueno, si tú te blindas con Ciudadanos, que es una derecha modernita y más guapetona y más atractiva y tal, pero una derecha que tiene propuestas económicas que son absolutamente, desde nuestro punto de vista, incompatibles con el modelo de un país de igualdad, tú estás dándole un portazo a un intento de un gobierno que sea de verdad de cambio y de reformas profundas. Y a mí me parece que ese es el tacticismo del Partido Socialista y el de Podemos, que como pensaba que electoralmente le podía interesar unas nuevas elecciones, pues ha estado boicoteando cualquier tipo de acuerdo. Yo creo que hay que dejarse de esos tacticismos y plantear la plasmación de un gobierno que me da igual nominalmente. A mí no me hace ni tilín, ni ilusión, ni me crea una gran expectativa un gobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista, porque sabemos cómo actúa, pero condicionado en el Parlamento con una correlación de fuerzas con otras fuerzas de izquierda, yo creo que sí se pueden hacer reformas importantes. ¿La prioridad es sacar al PP de la Moncloa? La prioridad es cambiar las políticas, porque el problema es que el PP ha destrozado este país en apenas 3 años. Le ha dado la vuelta a los ayuntamientos, ha destrozado los servicios públicos, ha deteriorado los servicios locales, que eran los de proximidad, se ha cargado la dependencia. Ha iniciado el proceso para una educación que estaba consensuada como una educación pública para elevar y promover las fundaciones y empresas que construyen e inauguran centros educativos selectivos y clasistas.
inició los trámites de la privatización de la sanidad, ha eliminado las ayudas al desempleo, ha quitado todas las defensas a los trabajadores en las relaciones laborales, ha destrozado este país. ¿Le parece poca la prioridad? Y la segunda, complementaria, es la de que tener capacidad para que el gobierno que esté dependa de fuerzas que estén apostando por unas reformas profundas en este país y por la protección de la gente que peor lo está pasando. Bueno, como profesor de latín y de griego, también quiero hablar de educación concretamente. La semana pasada vino aquí a Encuentros TV Julia Navarro, la escritora, periodista y escritora, y ella hizo un alegato, una defensa de las humanidades en la escuela. Le parecía fatal que se conviertan en las Marías. ¿Qué piensa usted del sistema educativo en España? ¿Cómo lo mejoraría si fuera ministro de Educación? Mira, en España hay un problema histórico, que es, este tema me apasiona mucho, entonces no puedo entrar en titular grueso. Hay un tema histórico que es que la Iglesia fue la patrimonializadora o tenía el patrimonio de la educación no universitaria. Y la historia de la educación en España ha sido la historia de la ocupación de espacios cada vez más amplios del Estado frente a la Iglesia. Por tanto, ha habido una tensión permanente que todavía no ha desaparecido y que ha condicionado mucho el desarrollo del modelo educativo en España desde el punto de vista histórico. Dos, el otro elemento lo conforma una ausencia de financiación suficiente y estructural en España. Tenemos los índices más bajos respecto al Producto Interior Bruto en educación. Y eso ha condicionado el desarrollo de leyes que eran muy audaces desde el punto de vista de atención a la diversidad educativa, a la gente con dificultades de aprendizaje, a toda la variedad que define al alumnado del siglo XXI, una dificultad de financiación en la que han convertido leyes extraordinarias o leyes muy ambiciosas en un incumplimiento de las mismas, que ha dado el qué, como resultado la frustración de amplias capas de profesionales educativos y también de amplias capas de padres y madres como agente educativo con respecto a sus hijos. Dicho esto, ¿qué no se ha modificado? Pues que en tiempos de crisis, si hay una potencialidad para salir de ella, es la formación y en la educación. No se ha atendido. Y ahora el problema que hay es el giro que ha dado el Partido Popular, que de pronto inicia lo que no se había hecho nunca en España, que es tratar de igual a la educación pública y a la privada, y abrir los campos de ampliación de una educación privada que tiene otras prioridades. Pero son legítimas, no coinciden con las mías, y yo defiendo que el Estado tiene que atender todas las necesidades educativas. Eso es una visión ideológica. El Estado tiene que formar a su ciudadanía. ¿Qué es lo que haría? A mí me gusta mucho el modelo finés, que tiene también sus obstáculos, pero ellos hicieron de la educación una cuestión patriótica, permitidme el término, es decir, ellos un país rodeado por Rusia y Suecia, que dicen, somos 6 millones, un país débil, en la educación y en la formación de nuestra gente tenemos nuestro principal capital. Eso no lo hemos hecho aquí. Por tanto, un aumento de recursos y una segunda cuestión, y es que yo preferiría una ley, a lo mejor con menos máximos de mi visión política, con tal de que fuera estable. Es decir, yo empecé a trabajar con 23 años en el año 90. ¿Cuántas leyes, no? ¿Cuántas leyes han pasado? Han pasado 7 leyes orgánicas. Es una barbaridad. ¿Cuál es la señal de mis tiempos en la educación? La inestabilidad. Los cambios curriculares, cambios de enfoque de alumnos, donde antes decíamos que determinada evaluación era fundamental, ahora desaparece. Eso deslegitima. Nos deslegitima hasta la sociedad, que dice, esto no sabe. Porque la evolución de la ciencia es rigurosa. Van conformándose determinadas pautas que, en fin, ayudan a otras que van mejorando. Desde el 1854 hasta 1970 hubo una sola ley, porque la República intentó hacer una, pero bueno, ya supimos lo que pasó, por desgracia. Entonces, yo creo que hay que hacer una ley estable, pero desde luego esta ley del Partido Popular, que lo que hace es poco menos que promover escuelas privadas y vaciar las públicas, es una ley absolutamente incompatible con nuestras ideas. Estamos llegando al final de este Encuentros TV. Nos da tiempo para una preguntita muy cortita por parte de nuestras compañeras. Pues yo le pregunto por una cuestión de actualidad y casi breve. Poniendo que consigamos formar gobierno y legislatura, ¿usted cree que esta legislatura va a ser corta, larga? Esa será otra batalla. Todo apunta a que no. Bueno, yo estoy en clara minoría. Yo pienso que no va a haber elecciones y reconozco que todo apunta a que las va a haber.
Pero si hay gobierno al final, yo creo que debe convertirse esa necesidad de la pluralidad en una virtud, que es introducir la cultura del diálogo, pensar que porque dialogas y acuerdas con otro que piense diferente no traicionas tu principio, e introducir en una cultura que desde el punto de vista democrático es un salto. Esa es mi opinión. Sobre Susana Díaz, ¿usted Sí. cree que dará pronto el salto a Eso dicen Madrid? todo menos ella, ¿no? Pero no lo sé, yo creo en las palabras de la gente, pero a mí lo que me preocupa de Susana Díaz no es las legítimas aspiraciones que ella pueda tener, ¿no? A mí lo que me preocupa es la repercusión que está teniendo en un gobierno que está bastante paralizado y a lo mejor tiene mucho que ver su foco, el que ella a lo mejor pueda estar con un foco de atención más en Madrid y en Andalucía, entonces eso puede, no, está menoscabando objetivamente un gobierno que está muy paralizado, que no desarrolla normativas, que no es audaz en la gestión política, que gestiona y no siempre rápidamente, y eso repercute en la economía andaluza. Y ahí sí me preocupa, en el sentido de que la reflexión personal que pueda hacer Susana Díaz sobre su proyección política es suya, pero como presidenta de la Junta de Andalucía nos afecta a todos. Escuchándole se le ve su pasión por la educación, se le ve cómo le gusta esa profesión, además de la política, su pasión por la política. La pasión es importante. ¿La enfermedad le ha cambiado su manera apasionada de enfrentarse a la vida? Yo he sido siempre muy apasionado, en todo. Yo estaba de director de instituto y pensaba que el instituto era el centro del mundo y toda la energía y todo el alumnado. O sea, que en todo lo que he hecho siempre lo he hecho con pasión, porque cuando he perdido la pasión en algo me he retirado. Ya que tengo una edad puedo decir que esa ha sido pauta de mi conducta. Cuando pierdo la pasión por algo, lo que hago es retirada y busco otro yacimiento de donde debo dar la pasión y la energía. La música también es fuente de pasión, sin duda, y otra de las canciones favoritas de nuestro invitado de hoy, de Antonio Maillo, es esta gran canción, Insurrección, del último de la fila. Con esta lloro, vamos. No me acaba el programa, porque es volver a los 20 años sin tenerlos. Pero la letra y la canción y todo lo que supuso, y un reflejo muy bien de la época de los 80. Y todavía hoy, ¿verdad? También, hombre, claro que sí. De espíritu de lucha y de que la emoción